Cada mañana, sin excepción, sale el sol. No hace falta ser egipcio del año 2000 antes de nuestra era para saber que eso es extraordinario. Cualquier persona que haya pasado una noche larga, una de esas noches donde la oscuridad parece más permanente de lo normal, donde algo en el cuerpo o en la mente no está seguro de que la luz vaya a volver, sabe exactamente lo que sintieron los primeros humanos que miraron el horizonte y vieron que el sol salía de nuevo. Alivio. Un alivio tan profundo y tan físico que durante milenios las civilizaciones construyeron religiones enteras alrededor de él. Los egipcios construyeron la más elaborada. Bienvenido, bienvenida, a mitos y sueños. Me alegra que estés aquí esta noche, o esta mañana, o en ese momento tuyo donde necesitas que alguien te cuente algo que valga la pena escuchar. Hoy vamos a Egipto. Al Egipto antiguo, al de los faraones y los jeroglíficos y las pirámides, pero no al Egipto de los museos. Al Egipto de la oscuridad. Al que existe debajo de la tierra cuando el sol se pone y empieza algo que los egipcios describieron con una precisión y un detalle que todavía hoy asombra a los especialistas. Antes de que empiece el viaje, una cosa. Si este canal te da algo, si estas historias te acompañan, suscríbete y dale like. Es la manera más directa de ayudarnos a seguir contando. YouTube necesita esas señales para mostrar el contenido a más personas, y más personas significa más historias como esta. Si puedes, hazlo ahora antes de que Ra se ponga en marcha, que una vez que empiece el viaje es difícil parar. Gracias. Ahora sí. Quiero plantar 2 preguntas antes de empezar. 2 cosas que vamos a responder juntos a lo largo de esta historia. La primera, ¿qué es exactamente Apophis? No el nombre, ese ya lo conocerás si sabes algo de mitología egipcia, sino lo que representa de verdad. Porque la versión simplificada dice que es una serpiente del caos que intenta devorar al sol cada noche. Pero esa descripción, aunque correcta en lo superficial, deja fuera algo que los egipcios entendían con una claridad que nosotros hemos perdido. Algo sobre la naturaleza del caos que hace que Apophis sea uno de los conceptos más sofisticados de toda la mitología antigua. Cuando lleguemos a él, y llegaremos, la serpiente va a tener un significado completamente diferente al que tiene ahora. La segunda, ¿por qué Ra no puede ser derrotado definitivamente por Apophis, pero Apophis tampoco puede ser derrotado definitivamente por Ra? Llevan 4000 años combatiendo cada noche y ninguno ha ganado de forma permanente. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta que los sacerdotes egipcios conocían y que es, quizás, la observación más honesta sobre la naturaleza del bien y el mal que cualquier civilización antigua haya producido. Esas 2 preguntas son el corazón de esta historia. Pero antes de llegar a ellas, hay que entender quién es Ra. Y eso requiere un momento. Porque Ra es uno de esos dioses que la cultura popular ha reducido a una imagen, el disco solar, el ojo, el halcón con cabeza de sol, y esa imagen aunque reconocible no captura lo que Ra significaba para los egipcios de una manera que permite entender por qué su viaje nocturno era el evento más importante del cosmos egipcio. Más importante que cualquier batalla. Más importante que cualquier creación. El evento sin el cual nada de lo demás tenía sentido. Ra era el principio de todo. No en el sentido de que fuera el primer dios creado. La cosmología egipcia es más complicada que eso y varía según el periodo y según el centro de culto que la produzca. Pero en la mayoría de las tradiciones más importantes, Ra es la fuente de la energía que hace posible la existencia. No la existencia en abstracto. La existencia concreta, cotidiana, física. La luz que permite ver. El calor que permite vivir. El ciclo que organiza el tiempo. Sin Ra no hay día. Sin día no hay tiempo. Sin tiempo no hay historia, no hay agricultura, no hay civilización. Eso era Ra para Egipto. No una figura decorativa en un panteón poblado. El eje alrededor del cual giraba todo lo demás. Y Ra, cada tarde, moría. Esta es la parte que la versión turística del mito deja de lado, porque es incómoda. Ra no se pone. Ra no descansa. Ra muere. En el pensamiento egipcio, el ocaso no era una pausa en el ciclo.
Era el fin de una vida. El Ra que se ponía por el horizonte occidental cada tarde era un ser anciano, agotado por el esfuerzo de iluminar el mundo durante 12 horas, que llegaba al final de su existencia cotidiana y cruzaba el umbral hacia algo que los egipcios llamaban la Duat. La Duat. Esa palabra merece un momento, porque lo que nombra no tiene equivalente exacto en ninguna lengua moderna. No es el infierno, aunque comparte con él la geografía subterránea. No es el purgatorio, aunque tiene regiones de prueba. No es exactamente el inframundo griego, aunque funciona de manera similar. La Duat era, para los egipcios, el mundo que existe en la oscuridad. El reverso del mundo visible. El espacio donde todas las cosas que pertenecen a la noche tienen su existencia real. Las almas de los muertos estaban allí. Ciertas fuerzas cósmicas que durante el día permanecían latentes se activaban allí. Y las amenazas más profundas al orden del universo, aquellas que si triunfaran harían imposible el amanecer, habitaban allí en su forma más poderosa. Ra tenía que atravesar todo eso cada noche. Solo para volver a salir al amanecer. Ojo con esto, porque es el detalle que cambia todo. Ra no atravesaba la Duat como un trámite. No era un túnel que cruzaba de un lado al otro mientras dormía. Era un viaje activo, peligroso, donde en cada una de las 12 horas de la noche había algo que podía impedir el amanecer. Donde el fracaso no era una posibilidad teórica, sino una amenaza real que requería un esfuerzo real para ser conjurada. Los egipcios lo sabían. Y esa es la razón por la que sus rituales nocturnos, sus oraciones, sus textos funerarios, toda esa enorme maquinaria religiosa que rodea la oscuridad en la cultura egipcia, no era superstición. Era apoyo. Era la manera en que los humanos que vivían sobre la tierra participaban en el viaje. Recitaban los textos correctos, cantaban los himnos correctos, realizaban los rituales correctos, todo para ayudar a Ra a atravesar la Duat y garantizar el amanecer. El amanecer no era automático. Había que ganárselo cada noche. Piénsalo un momento. Toda una civilización organizada alrededor de la idea de que la luz del día no es un dado sino un logro. Que el sol sale cada mañana no porque tenga que salir sino porque algo, o alguien, luchó para que saliera. ¿Qué tipo de cultura produce esa idea? Una que ha mirado la oscuridad de frente, y ha decidido no fingir que no da miedo. Una que ha tomado el miedo más universal de la experiencia humana, el miedo a que la luz no vuelva, y ha construido alrededor de él un sistema de pensamiento tan elaborado y tan coherente que ha durado más de 3000 años. Los griegos racionalizaron sus miedos convirtiéndolos en filosofía. Los egipcios los convirtieron en liturgia. Y la liturgia egipcia del sol es, en muchos sentidos, más honesta. Porque no pretende que el miedo desaparece cuando lo entiendes. Dice que el miedo es real, que la amenaza es real, y que lo que hace posible que sigamos teniendo luz no es la comprensión intelectual de por qué la oscuridad no puede ganar sino el esfuerzo activo y repetido de hacer lo que hay que hacer para que no gane. Cada noche. Sin excepción. Eso es lo que vamos a seguir esta noche. El viaje de Ra por la Duat, hora por hora, región por región, con todo lo que eso implica. Vamos a ver quién viaja con él y por qué. Vamos a ver lo que encuentra en cada una de las 12 horas de oscuridad. Vamos a ver el momento más oscuro del viaje, el que los textos egipcios describen con una intensidad que después de 4000 años todavía es difícil de leer sin sentir algo. Y vamos a ver el amanecer. El amanecer que no es el mismo Ra que se puso la tarde anterior, sino algo nuevo. Algo que solo fue posible porque el viaje se completó. Porque la oscuridad fue atravesada. Porque el miedo fue enfrentado y no ganó. Los textos que describen este viaje son algunos de los más antiguos que existen. El libro de las cavernas. El libro de las puertas. El libro de lo que hay en la Duat, conocido también como el Amduat, que en egipcio antiguo significa literalmente eso, lo que hay en el más allá. Textos que durante el Imperio Nuevo, aproximadamente entre el 1550 y el 1070 antes de nuestra era, decoraban las paredes de las tumbas reales en el Valle de los Reyes porque los faraones querían que el viaje de Ra fuera también el suyo. Querían morir y renacer con el sol.
Y dejaron instrucciones tan detalladas para hacerlo que podemos seguirlas hoy, hora por hora, imagen por imagen, a través de los jeroglíficos que llevan 3000 años en las paredes de esas tumbas. Eso es lo que vamos a hacer. Embarcamos. Pero antes de subir a la barca de Ra, hay que entender algo sobre el mundo que vamos a atravesar. Porque la Duat no es simplemente oscuridad. Es una geografía. Tiene regiones con nombres, con características específicas, con habitantes que no son aleatorios, sino que representan algo. Y la manera en que los egipcios construyeron esa geografía, los detalles que eligieron incluir y los que eligieron dejar fuera, dice algo sobre cómo entendían la oscuridad que es completamente diferente de cómo la entendemos nosotros. Y hay un detalle en particular sobre la Duat, un detalle geográfico que ningún guía turístico de mitología egipcia menciona porque parece menor pero que en realidad es la clave para entender todo el viaje. Los egipcios tenían 2 palabras para hablar del mundo. No 2 palabras que significaran lo mismo con matices distintos. 2 palabras que nombraban 2 realidades completamente diferentes que coexistían en el mismo espacio, una encima de la otra, una visible y una invisible, una gobernada por la luz y una gobernada por la oscuridad. La primera era Ajet. Ajet era el horizonte. No el horizonte en el sentido puramente geográfico de la línea donde el cielo y la tierra se encuentran. Para los egipcios el Ajet era algo más específico y más cargado de significado. Era el punto de transición. El umbral entre los 2 mundos. El lugar donde Ra aparecía cada mañana saliendo de la Duat y el lugar donde desaparecía cada tarde entrando en ella. El Ajet no era un lugar fijo. Se movía. Estaba donde estaba el sol en los momentos de tránsito, en el amanecer y en el ocaso. Era, en cierta manera, la puerta entre los mundos, y esa puerta se abría 2 veces al día con una regularidad que los egipcios interpretaban no como mecánica astronómica, sino como el resultado de que algo al otro lado de esa puerta seguía haciendo su trabajo. La segunda palabra era Duat. Ya hemos mencionado la Duat. Pero ahora hay que entrarla de verdad. La Duat no estaba debajo de la tierra en el sentido que nosotros daríamos a esa frase. No era un lugar subterráneo en el sentido geológico. Los egipcios tenían una concepción del espacio que no se organizaba exactamente como la nuestra. Para ellos la Duat estaba simultáneamente debajo de la tierra y dentro del cielo nocturno. Era el espacio que quedaba cuando la luz se retiraba. No un lugar específico, sino la condición de ausencia de luz llevada a su forma más completa y más habitada. ¿Habitada por qué? Por casi todo lo que los egipcios no podían ver pero sabían que existía. Las almas de los muertos, a las que los egipcios llamaban Bea, esa parte del ser humano que sobrevivía a la muerte física y que tenía la capacidad de moverse y de transformarse, residían en la Duat entre una vida y la siguiente. No en reposo, no en un estado pasivo de espera. En un estado que los textos describen como activo, donde el Bea continuaba teniendo experiencias, encontrando obstáculos, superando pruebas, en una existencia paralela a la de los vivos que era igualmente real y igualmente exigente. Había también fuerzas que los egipcios llamaban genéricamente con el término que los especialistas modernos traducen como demonios, aunque esa palabra tiene connotaciones judeocristianas que distorsionan un poco lo que los egipcios querían decir. Eran entidades que habitaban la Duat y que podían ser beneficiosas o peligrosas dependiendo de si las encontrabas en las condiciones correctas o incorrectas, si llevabas el conocimiento necesario para relacionarte con ellas adecuadamente, si pronunciabas los nombres y las fórmulas que establecían la relación correcta. El conocimiento, en la Duat egipcia, era literalmente protector. Saber el nombre correcto de una entidad, conocer la fórmula que establecía la relación adecuada, tener el texto que abría una puerta, todo eso era la diferencia entre pasar y no pasar. Entre avanzar y quedarte atrapado. Entre llegar al amanecer o no llegar. Por eso los egipcios ponían textos en las tumbas. Por eso el libro de los muertos, que es el más conocido de esos textos aunque no el único ni el más antiguo, era literalmente un manual de instrucciones para navegar la Duat. No metafóricamente. Prácticamente. Si sabías lo que ponía en esas páginas, si habías memorizado los nombres correctos y las fórmulas correctas, tenías una ventaja real en el viaje.
Si no lo sabías, estabas solo en la oscuridad. Ahora bien, hay algo en la geografía de la Duat que es el detalle que prometí en el gancho anterior y que cambia la manera de entender todo el viaje de Ra. La Duat tiene un río. No es una metáfora. En los textos que describen el viaje nocturno, la Duat tiene una vía de agua que recorre sus 12 regiones de oeste a este, que es la dirección del viaje de Ra, de la puesta de sol hacia el amanecer. Ra viaja en barca. No camina por la Duat. Navega por ella. ¿Por qué un río? Porque los egipcios vivían en el Nilo. Todo su mundo estaba organizado alrededor de un río que dividía el espacio en dos orillas, que marcaba el tiempo con sus crecidas, que era la fuente de toda vida en un entorno que sin él habría sido desierto puro. El Nilo no era solo un accidente geográfico para los egipcios. Era el principio organizador de la realidad. La manera en que el mundo tenía sentido. Y los egipcios proyectaron ese principio organizador hacia abajo, hacia el otro mundo, hacia la Duat. Si el mundo de los vivos tiene un río que lo organiza y lo hace navegable, el mundo de los muertos también lo tiene. El río celeste que Ra recorre cada noche es el reflejo subterráneo del Nilo. El Nilo de la oscuridad. Hay una imagen que los especialistas en religión egipcia mencionan a veces y que me parece extraordinariamente hermosa. Si pudieras ver el Nilo desde arriba, desde suficiente altura, y luego pudieras ver el río de la Duat desde arriba, los dos formarían un espejo. Uno de luz, uno de oscuridad. Uno que los vivos navegan de norte a sur en sus barcas cotidianas. Otro que Ra navega de oeste a este en su barca solar cada noche. Dos ríos. Una sola realidad. El mundo egipcio no era un lugar único. Era un lugar doble. Cada elemento de la realidad visible tenía su equivalente en la realidad invisible. Cada ciudad tenía su correspondiente en la Duat. Cada dios que operaba en el mundo de los vivos tenía una forma diferente, una forma nocturna, que operaba en el mundo de la noche. El propio Ra tenía dos formas. Durante el día era Ra, el sol pleno, la energía en su momento de máxima expresión, la luz que todo lo ilumina y todo lo hace posible. Pero en la Duat, durante el viaje nocturno, Ra adoptaba otra forma. Se fusionaba con Osiris, el dios de los muertos, y se convertía en algo que los textos describen como Ra Osiris o a veces simplemente como el Bea de Ra. Una combinación entre el dios solar vivo y el dios de los muertos que producía una entidad que pertenecía simultáneamente a los dos mundos. Esto es importante. Guardadlo. Ra no entraba en la Duat como el poderoso dios del sol que vence a la oscuridad con su luz. Entraba como algo más vulnerable y más complejo. Como un ser que en la transición se había convertido en algo diferente. Que había adoptado la forma que necesitaba para sobrevivir en ese entorno específico. Las reglas de la Duat no son las reglas del mundo de arriba. Lo que funciona bajo el sol no funciona necesariamente en la oscuridad. Y Ra lo sabía. Y por eso no intentaba iluminar la Duat con la misma intensidad con que iluminaba el mundo de los vivos. Viajaba con una luz diferente. Una luz que era suficiente para el viaje, pero que no amenazaba el equilibrio de un mundo que necesitaba ser oscuro para ser lo que era. Hay aquí algo que vale la pena detenerse a considerar. Los egipcios estaban diciendo, con toda esta arquitectura mitológica, algo sobre la relación entre la luz y la oscuridad que no es la guerra simple entre el bien y el mal que otras tradiciones proponen. No estaban diciendo que la oscuridad es mala y hay que eliminarla. Estaban diciendo que la oscuridad tiene su propio orden, sus propias reglas, su propia necesidad de existir. Y que el Dios de la luz, para poder renacer, necesita pasar por ella. No eliminarla. Atravesarla. La oscuridad no es el enemigo de la luz. Es la condición del renacimiento. Sin la Duat no hay amanecer. Sin el viaje nocturno no hay sol. Sin la oscuridad atravesada, la luz que emerge al otro lado no sería la misma luz que se puso la tarde anterior. Sería menor. Sería incompleta. Sería el brillo de algo que nunca ha sido probado en la oscuridad. Eso es lo que hace que el viaje de Ra sea algo más que una explicación mitológica del ciclo solar. Es una teoría del renacimiento.
Una teoría que dice que no puedes llegar al amanecer sin pasar por la noche. Que no puedes emerger renovado sin haber atravesado primero lo que te habría destruido si no lo hubieras atravesado de la manera correcta. Que el sol que sale cada mañana es el mismo Ra que se puso la tarde anterior y al mismo tiempo no lo es, porque el viaje lo ha transformado de maneras que el mundo de arriba no podría haber producido. Solo la oscuridad produce ese tipo de transformación. Los egipcios lo sabían. Y construyeron pirámides, templos, textos funerarios y una civilización de 3000 años alrededor de esa certeza. Antes de que sigamos, hay que hablar de la barca. Porque Ra no viaja solo por el río de la Duat. Viaja en una embarcación que es, en sí misma, un sistema. Un sistema diseñado específicamente para sobrevivir lo que hay que sobrevivir en cada una de las 12 horas de la noche. La barca solar, que los textos llaman Magnet durante el viaje diurno y Mesectet durante el viaje nocturno, no es simplemente un medio de transporte. Es una comunidad. Una tripulación de entidades divinas que cumplen funciones específicas y complementarias, sin las cuales el viaje sería imposible. Ra en su trono. Tot con su cálamo. Xiaoyu, la percepción y la autoridad. Eka, la magia. Y otros que varían según el texto y el periodo, pero que siempre forman ese grupo esencial de capacidades, sin las cuales ningún viaje a través de la oscuridad puede completarse. Piénsalo en esos términos por un momento. Los egipcios estaban diciendo que para atravesar la oscuridad no basta con la fuerza. No basta con la luz. Necesitas un equipo. Necesitas la percepción para ver lo que hay en la oscuridad antes de que te alcance. Necesitas la autoridad para hacer que las puertas se abran. Necesitas la magia para hacer posible lo que la lógica ordinaria no puede hacer posible. Necesitas, en otras palabras, todo lo que tienes. Y aún así el viaje no está garantizado. Porque hay algo en la barca que los textos mencionan y que la mayoría de las versiones populares del mito pasan por alto. Hay un pasajero en la barca de Ra, cuya presencia es la más paradójica de toda la mitología egipcia. Un dios que en el mundo de arriba es el adversario, el portador del caos, el dios de las tormentas y la destrucción. Un dios que en el mundo de los vivos causó la muerte del propio Osiris. Y que sin embargo en la barca de Ra durante el viaje nocturno ocupa el lugar más importante de toda la tripulación. El lugar de donde depende que Apophis no devore el sol. Ese dios es Set. Y su presencia en la barca lo cambia todo lo que creía saber sobre el caos y el orden en el pensamiento egipcio. Set estaba en la proa. No en un lugar secundario, no en los márgenes de la barca donde los pasajeros menos importantes se colocan cuando el espacio es limitado. En la proa. En el punto más avanzado de la embarcación, el primero en enfrentar lo que viniera desde adelante, el que tenía que responder antes de que nadie más pudiera reaccionar. Set. El asesino de Osiris. El dios de las tormentas, del desierto, del caos. El dios que en el mito más conocido de la mitología egipcia había matado a su propio hermano, había desmembrado su cuerpo, había esparcido los pedazos por todo Egipto para asegurarse de que no pudiera ser reunido. Ese Set. En la proa de la barca de Ra. Protegiéndola. Cuando los especialistas en religión egipcia explican esto a audiencias modernas, la reacción más común es la confusión. ¿Cómo puede el dios del mal ser el protector del dios del bien? ¿No se supone que esas dos categorías son incompatibles? ¿No debería Ra rodearse de los dioses más puros, los más luminosos, los más inequívocamente del lado del orden? La confusión viene de que estamos aplicando una lógica que no es egipcia. Los egipcios no tenían una concepción binaria del bien y el mal del tipo que las tradiciones monoteístas posteriores desarrollaron. No había un principio del bien absoluto enfrentado a un principio del mal absoluto en una guerra cósmica donde uno tenía que ganar definitivamente. Lo que había era algo más parecido a un equilibrio dinámico entre fuerzas que eran necesarias las dos y que producían consecuencias distintas según cómo se relacionaran entre sí. Set no era el mal. Set era el caos. Y el caos, en el pensamiento egipcio, no era lo mismo que el mal.
Era una fuerza que podía ser destructiva cuando se descontrolaba, pero que era también necesaria, que tenía aplicaciones específicas donde era la herramienta correcta y donde ninguna otra fuerza podía sustituirla. ¿Cuál era esa aplicación específica? Combatir a Apophis. Porque Apophis no era caos en el sentido en que Set era caos. Apophis era algo más profundo y más amenazante. Apophis era el no ser. La ausencia de existencia. La negación de todo lo que es, incluido el orden pero también incluido el caos. Apophis no quería imponer su propio orden al mundo. Quería que no hubiera mundo. Contra eso, el orden puro, la luz radiante de Ra, no era el arma correcta. El orden combate el caos. Pero el no ser no es caos. Es anterior al caos. Es lo que hay antes de que el caos tenga donde existir. Para combatir el no ser necesitas algo que opere en sus propios términos. Algo que no tenga miedo de la oscuridad, porque es en parte oscuridad. Algo que pueda meterse en las grietas del no ser y combatirlo desde dentro. Set podía hacer eso. Set era el único dios del panteón egipcio que podía mirar a Apophis directamente y no ser disuelto por lo que veía. Porque Set llevaba dentro suficiente oscuridad como para no ser completamente destruido por la oscuridad total. Era como decir que la única manera de combatir el veneno es con una dosis suficientemente pequeña del mismo veneno. Los egipcios no llamaban a esto paradoja. Lo llamaban necesidad. Y aquí está la lección más incómoda de toda la barca de Ra. Que el viaje a través de la oscuridad requiere que lleves contigo algo de oscuridad. Que intentar atravesar la noche siendo completamente de luz es la manera más segura de ser destruido por lo que encuentras en ella. Que la pureza absoluta, lejos de ser una protección, es una vulnerabilidad en los entornos donde las reglas ordinarias no aplican. Set en la proa de la barca no era una anomalía teológica que los sacerdotes egipcios no habían tenido tiempo de corregir. Era una decisión profundamente deliberada sobre lo que se necesita para sobrevivir la oscuridad completa. Sigamos con la tripulación. Detrás de Set, en la barca, estaba Tot. Tot era el dios de la escritura, del conocimiento, de la luna, del tiempo. Era el escriba de los dioses, el que registraba todo lo que ocurría con una precisión que ninguna memoria humana podía igualar. En el viaje nocturno de Ra, Tot cumplía una función que en términos modernos llamaríamos navegación. Era el que sabía dónde estaba la barca en cada momento de la noche. El que conocía las características de cada región de la Duat que iban a atravesar. El que tenía el mapa. Pero Tot era también el que conocía los nombres. Y en la Duat, los nombres eran poder. Cada guardián de cada puerta de cada región de la Duat tenía un nombre. Cada entidad que podía bloquear el paso de la barca tenía un nombre. Y Tot los conocía todos. Los había registrado con su cálamo de escriba en algún momento anterior al principio del tiempo, y los llevaba consigo en el viaje como el activo más valioso de toda la tripulación. Cuando la barca llegaba a una puerta, Tot pronunciaba el nombre del guardián. El guardián, al ser nombrado correctamente, quedaba obligado a abrir. Era un contrato. Un mecanismo que funcionaba con la precisión de una ley física. Si sabías el nombre correcto y lo pronunciabas correctamente, la puerta se abría. Sin excepción. Lo que significa que en el viaje de Ra, el conocimiento no era un complemento de la fuerza. Era más importante que la fuerza. Set podía combatir a Apophis. Pero sin Tot abriendo las puertas, ni siquiera llegarían a Apophis. El conocimiento antes que el combate. Los egipcios lo entendían así. Junto a Tot estaban Sia y U. Estos dos son menos conocidos que los demás, pero su función en la barca es tan fundamental como cualquier otra. Sia era la percepción divina. La capacidad de percibir lo que existe en la realidad, incluida la realidad oculta, la que no es visible a simple vista. U era la autoridad de la palabra divina. La capacidad de que lo que se dice tenga efecto en el mundo real. Sia y U juntos producían algo que los textos describen como la capacidad de Ra de interactuar con la Duat de manera efectiva. Sin Sia, Ra no podía ver lo que había realmente en la oscuridad, solo lo que parecía haber.
Sin U, sus palabras en la Duat no tendrían el peso necesario para que las entidades que encontraba respondieran a ellas. Era un sistema. Cada elemento cumplía una función que los otros no podían cumplir. La fuerza de Set, el conocimiento de Tot, la percepción de Sia, la autoridad de U. Y en el centro de todo eso, Ra mismo. No como el más poderoso de todos, aunque lo era en potencia, sino como la razón por la que todo lo demás existía. El sol que necesitaba llegar al amanecer y alrededor de cuya necesidad se organizaba todo el sistema. Hay también en algunas versiones del mito otros pasajeros en la barca. Dioses menores, entidades que se unen al viaje en algunas horas y lo abandonan en otras. La tripulación de la barca no era fija en todas las regiones de la Duat. Había aliados que esperaban en ciertas regiones y se sumaban cuando la barca pasaba. Había otros que acompañaban durante un tramo y luego se quedaban atrás. El viaje no era una procesión estática. Era algo vivo, cambiante, que se reconfiguraba en respuesta a lo que encontraba. Eso también es una enseñanza. Los egipcios estaban diciendo que para atravesar la oscuridad no puedes depender siempre del mismo equipo, de las mismas herramientas, del mismo enfoque. Hay regiones donde lo que te ha llevado hasta aquí ya no es suficiente y necesitas incorporar algo nuevo. Hay momentos donde el aliado que necesitas es alguien que no esperabas necesitar. La barca de Ra era flexible, porque la Duat era variable. Y ahora hay que hablar de las puertas. La Duat estaba dividida en 12 regiones, una por cada hora de la noche. Y entre cada región y la siguiente había una puerta. No una puerta metafórica. Una puerta real, con un guardián real, con un nombre real que Tot tenía que pronunciar para que se abriera. 12 regiones. 11 puertas entre ellas, más la entrada y la salida. Cada puerta con su guardián específico. Cada guardián con su nombre específico. Cada nombre con su fórmula específica. Los textos que describen este sistema son extraordinariamente detallados. El libro de las puertas, uno de los textos funerarios del Imperio Nuevo, describe cada puerta con el nombre de su guardián, la forma que tiene, los peligros específicos que representa, y la fórmula exacta que hay que pronunciar para que se abra. Es un manual de viaje. Un manual escrito hace 3000 años para un viaje que ocurre cada noche. Y hay algo en ese nivel de detalle que dice mucho sobre cómo los egipcios entendían la oscuridad. No como una experiencia amorfa e indistinguible donde todo da igual porque todo es igualmente oscuro. Como una experiencia estructurada, con regiones específicas, con peligros específicos, con recursos específicos que funcionan en unas regiones y no en otras. La oscuridad tiene geografía. Eso es lo que los egipcios decían. No toda la oscuridad es igual. No toda la noche tiene el mismo peso. Hay partes de la noche que son más oscuras que otras. Partes donde el peligro es diferente. Partes donde lo que te funcionó en la hora anterior ya no funciona en esta. Conocer esa geografía es lo que te permite atravesarla. Ignorarla es lo que te deja perdido en ella. La primera hora de la Duat era la región de entrada. El lugar de transición entre el mundo de los vivos y el mundo de la noche. Allí la oscuridad todavía no era total. Las almas de los muertos que residían en esa región saludaban a Ra cuando pasaba. Lo recibían con himnos. Le daban la bienvenida al mundo de la noche como al visitante más importante que podían recibir. Porque Ra, al entrar en la Duat, traía algo que la Duat no tenía durante el día. Traía luz. No la luz plena del sol. Eso ya lo dijimos. La luz que Ra llevaba en la Duat era diferente. Más contenida. Más íntima. Pero en un mundo de oscuridad total, esa luz pequeña y viajera era todo. Era lo que hacía posible que las almas de los muertos, que en la oscuridad total de la Duat existían de una forma que los textos describen como latente, casi suspendida, pudieran despertar brevemente cuando la barca pasaba. Ra los despertaba al pasar. Les daba un momento de vida, un momento de luz, y luego seguía su camino y ellos volvían a su estado latente hasta la noche siguiente. Ese detalle pequeño,
Ese gesto de Ra de dar vida brevemente a las almas que encuentra en su paso, cambia completamente la naturaleza del viaje. No es solo Ra sobreviviendo la noche para poder brillar de nuevo. Es Ra dando algo a la oscuridad mientras la atraviesa. Iluminando, aunque sea por un momento, lo que sin su paso permanecería oscuro para siempre. El viaje no es solo de Ra. Es también de todos los que están en la Duat esperando que la barca pase. Pero hay algo que ocurre en la segunda hora que ninguna descripción turística del mito menciona. Algo que los textos del Amduat describen con un detalle que resulta perturbador incluso desde la distancia de 3000 años. En la segunda hora de la Duat, Ra encuentra por primera vez algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Una región donde las reglas que conoce dejan de funcionar. Donde Tot no puede abrir la puerta con el nombre del guardián porque el guardián de esa región no tiene nombre. Y lo que Ra tiene que hacer para pasar, lo que la barca entera tiene que hacer para continuar, es algo que revela más sobre el pensamiento egipcio que cualquier pirámide o cualquier jeroglífico. El guardián sin nombre no era un error en el sistema. Era una prueba. Los textos del Amduat son extraordinariamente específicos sobre este punto y sobre muchos otros, lo cual es una de las razones por las que los especialistas en religión egipcia los consideran documentos únicos en la historia de las religiones antiguas. No son textos que describan el viaje de Ra desde fuera, como observadores que cuentan lo que vieron. Son textos que describen el viaje desde dentro, con el nivel de detalle que solo tiene alguien que conoce el sistema desde dentro y quiere que quien lo lea pueda replicarlo. El guardián de la segunda hora no tenía nombre porque su función no era ser nombrado. Su función era ser reconocido. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Nombrar a algo es ejercer poder sobre ello desde fuera. Reconocer algo es entender su naturaleza desde dentro. El guardián sin nombre no podía ser forzado a abrir la puerta pronunciando su nombre porque no tenía nombre que pronunciar. Solo podía ser reconocido por lo que era. Y para reconocerlo había que haber desarrollado un tipo de percepción que Tot, con todo su conocimiento de nombres y fórmulas, no podía sustituir. Necesitaba Sasia. La percepción divina. La capacidad de ver lo que realmente es una cosa más allá de lo que parece ser. Sia miraba al guardián sin nombre. Lo veía. No su forma exterior, que era como la de cualquier otro guardián de cualquier otra puerta. Su naturaleza real, lo que era en el fondo, lo que lo hacía ser ese guardián específico en esa puerta específica. Y al verlo así, completamente, sin las capas de apariencia que cubrían su esencia, el guardián quedaba reconocido. Y la puerta se abría. Sin palabras. Sin fórmulas. Solo con el acto de ver de verdad. Los egipcios estaban diciendo algo muy específico con esto. Que hay obstáculos que el conocimiento no puede superar. Que hay puertas que ninguna fórmula abre. Que en esos momentos lo que se necesita no es saber más sino ver mejor. Y que ver mejor es una habilidad diferente del saber, que puede coexistir con el pero que no puede ser reemplazada por él. En la segunda hora de la Duat, Ra aprendía que el viaje no podía completarse solo con lo que había traído de arriba. Requería algo que solo podía desarrollarse en la oscuridad. Sigamos con las horas. La tercera hora llevaba la barca a una región que los textos describen como el lugar de las aguas profundas. El río de la Duat se ensanchaba aquí, se volvía más lento, más denso, con esa cualidad específica del agua estancada que tiene más peso que el agua que fluye. Las almas que habitaban esta región eran las de los que habían vivido vidas que los textos califican como incompletas. No malas, no condenadas. Incompletas. Los que habían muerto demasiado joven para terminar lo que habían empezado. Los que habían sido interrumpidos. Ra pasaba entre ellas y les daba lo que podía darles. Un momento de luz. Un reconocimiento de que existían, de que su incompletitud no las hacía menos reales que las almas que habían completado su ciclo. Los egipcios eran extraordinariamente atentos a ese tipo de matiz. No dividían el mundo de los muertos en buenos y malos, salvados y condenados. Lo dividían en categorías mucho más específicas que reflejaban la complejidad de las vidas reales.
Los que habían vivido bien. Los que habían vivido mal. Los que no habían tenido tiempo de vivir del todo. Los que habían vivido demasiado tiempo en una dirección y no suficiente en otra. Cada categoría tenía su región en la Duat. Cada región tenía su propio tipo de existencia posible. La cuarta hora era diferente a todo lo anterior. Los textos la describen como la región del desierto de la Duat, lo cual para un egipcio tenía una resonancia específica y ominosa. El desierto en la cosmología egipcia no era simplemente tierra sin cultivar. Era el territorio de Set. El lugar donde el orden no llegaba, donde las reglas del mundo organizado no aplicaban, donde las fuerzas que en el mundo civilizado estaban contenidas se soltaban. Un desierto dentro de la Duat era, en términos egipcios, el caos dentro del caos. El lugar donde ni siquiera las reglas de la oscuridad funcionaban con regularidad. La barca de Ra no podía navegar en el desierto. No hay agua en el desierto. Los textos dicen que en la cuarta hora la barca era arrastrada por tierra. No navegaba. Era llevada sobre el suelo de la Duat por serpientes que los textos describen como guardianas del paso, enormes, con cuerpos suficientemente largos para servir de rieles sobre los que la barca deslizaba. La imagen es extraña desde una perspectiva moderna, pero tiene una lógica perfecta dentro del sistema egipcio. En el desierto, las serpientes son los animales que se mueven sobre el suelo con más eficiencia. Son la forma de vida más adaptada a ese entorno. Para cruzar el desierto de la Duat, hay que usar las herramientas del desierto. Otra vez la misma lección, con una forma diferente. Adaptarse al entorno en lugar de insistir en las herramientas que funcionaban en el entorno anterior. La quinta hora. Los textos aquí se vuelven más oscuros, más cargados de tensión, y los especialistas interpretan ese cambio de tono como deliberado. Estamos acercándonos al punto medio del viaje. A la sexta hora, que es la más profunda, la más peligrosa, la que los textos tratan con más cuidado y más detalle que cualquier otra. La quinta hora es la preparación para ese momento. En la quinta hora, Ra encontraba algo que los textos describen de una manera que ha fascinado a los egiptólogos durante décadas. Encontraba una imagen de sí mismo. No un espejo. No un reflejo. Una imagen. Una representación de Ra que existía en la Duat de forma independiente, que no era Ra pero que era de Ra, que contenía algo de su esencia de una manera que los textos no explican completamente pero que claramente importaba. Los especialistas debaten qué representaba exactamente esa imagen. Algunos dicen que era el Ka de Ra, esa parte del ser humano y divino que era la fuerza vital, la energía que animaba el cuerpo. Otros dicen que era una proyección de Ra en la Duat, la forma que su poder tomaba en el mundo de la oscuridad cuando el Ra principal viajaba a través de él. Lo que los textos sí dicen claramente es lo que Ra hacía cuando encontraba esa imagen. Se detenía. La barca se detenía. La tripulación guardaba silencio. Y Ra miraba su propia imagen en la oscuridad de la quinta hora, con una atención que los textos describen como el tipo de atención que se presta a algo de lo que depende todo. Era una forma de reconocimiento propio. De ver lo que eres en el entorno más extremo posible. No en la luz del día, donde todo se ve favorecido, donde el brillo puede ocultar tanto como revela. En la oscuridad, donde lo que permanece visible es solo lo esencial. Los egipcios estaban describiendo algo que la psicología moderna llama de varias maneras, pero que en esencia es esto, que hay un tipo de autoconocimiento que solo es posible en la oscuridad. Que la imagen que tienes de ti mismo en la luz del día es incompleta porque incluye todo lo que la luz favorece y oculta todo lo que la oscuridad revelaría. Y que para conocerte completamente necesitas ver tu imagen en ambas condiciones. Ra se veía en la quinta hora. Y lo que veía no era el dios solar radiante de las estatuas y los templos. Era algo más pequeño, más vulnerable, más real. Era lo que Ra era cuando no tenía el sol detrás. Y luego llegaba la sexta hora. La sexta hora era el punto más profundo de la Duat. El lugar más alejado del amanecer y del atardecer, equidistante entre los dos, donde la oscuridad era más completa que en ningún otro punto del viaje. Donde la distancia a la luz, en todas las direcciones,
era máxima. Los textos egipcios dedican más espacio a la sexta hora que a cualquier otra. Más imágenes, más descripciones, más fórmulas, más guardianes, más capas de protección y de peligro. No es accidental. La sexta hora era el momento de máxima vulnerabilidad de Ra, el momento donde la posibilidad de que el viaje no se completara era más real, y por tanto el momento que requería más atención, más preparación, más recursos. Lo que ocurría en la sexta hora era esto. Ra encontraba a Osiris. No como entidad separada. Ra ya viajaba fusionado con una forma de Osiris desde que entró en la Duat, eso ya lo sabemos. Pero en la sexta hora esa fusión se completaba de una manera que los textos describen como el momento de máxima unidad entre los dos dioses. Ra el solar y Osiris, el de los muertos, se convertían completamente en uno solo. Ra Osiris. El sol muerto. Y desde esa muerte completa, desde esa unidad total con el principio de la muerte, comenzaba el renacimiento. Los egipcios entendían el renacimiento no como algo que ocurría a pesar de la muerte, sino a través de ella. No podías renacer sin haber muerto completamente primero. No podías emerger transformado sin haber sido completamente lo que eras antes de empezar la transformación. La sexta hora era la muerte completa de Ra. Y era también, simultáneamente, el inicio de su renacimiento. Porque en el momento de máxima oscuridad, en el punto más profundo de la Duat, algo empezaba a moverse en dirección al amanecer. No porque la oscuridad disminuyera. No porque los peligros fueran menores. Sino porque la dirección había cambiado. Cada hora anterior había llevado a Ra más adentro de la oscuridad. Cada hora a partir de ahora lo llevaría más cerca de la luz. El punto de inflexión. El momento donde morir completamente se convierte en empezar a renacer. Los egipcios lo representaban en los textos con una imagen que es una de las más poderosas de toda la iconografía egipcia. En la sexta hora, en el punto más profundo de la Duat, hay un escarabajo. Pequeño. Empujando una esfera. Khepri. El dios del amanecer en su forma más embrionaria. La promesa del sol naciente existiendo ya en el corazón de la oscuridad más completa, horas antes de que esa promesa pueda hacerse realidad. Esa imagen, ese escarabajo en la oscuridad empujando su esfera, era para los egipcios la prueba más contundente de que el amanecer iba a llegar. No porque la oscuridad fuera menor. No porque los peligros hubieran pasado, los peores estaban todavía por venir en las horas siguientes. Sino porque el renacimiento ya había empezado, aunque todavía no fuera visible desde ningún punto del mundo de los vivos. El amanecer empieza en la oscuridad más profunda. Siempre. Pero entre el escarabajo en la oscuridad y el sol en el horizonte hay 6 horas más. Y en esas 6 horas está Apophis. La serpiente que los textos describen con una extensión y un detalle que supera a cualquier otro elemento del viaje. La criatura que no puede ser derrotada definitivamente. El enemigo que Ra enfrenta cada noche con la certeza de que mañana tendrá que volver a enfrentarlo. Y entender exactamente qué es Apophis, no como símbolo decorativo sino como concepto filosófico de una profundidad que asombra para una civilización de 4000 años, es lo que convierte este mito en algo que todavía importa hoy. Bloque 5. Apophis. Hay criaturas en la mitología mundial que dan miedo porque son grandes. Hay otras que dan miedo porque son violentas. Otras porque son impredecibles. Otras porque representan la muerte de una manera que la mente humana reconoce como amenaza directa y concreta. Apophis no da miedo por ninguna de esas razones. Apophis da miedo porque es la respuesta a una pregunta que nadie quiere hacerse. La pregunta es esta: ¿qué había antes de que existiera algo? No antes del universo en el sentido científico moderno, con su Big Bang y sus condiciones iniciales y su expansión desde un estado de densidad infinita. Antes en el sentido que los egipcios daban a esa palabra. Antes del orden. Antes de que las cosas tuvieran forma y nombre y lugar en el cosmos. Antes de que existiera el concepto de existir. Los egipcios tenían una palabra para eso. Nan. Nan era el océano primordial.
Las aguas del no ser que existían antes de la creación y que seguían existiendo después de ella, no eliminadas por el acto creador sino empujadas hacia los márgenes, contenidas, mantenidas fuera del espacio ordenado por el esfuerzo continuo del orden que Ra representaba. Apophis venía de Nan. No había nacido. No había sido creado. No tenía origen en el sentido en que otros dioses y otras criaturas tienen origen. Apophis era una emanación del no ser primordial, una proyección de lo que hay cuando no hay nada, que había tomado forma de serpiente porque la serpiente era para los egipcios el animal más apropiado para representar algo que existe en los límites entre el ser y el no ser. La serpiente que muda de piel, que parece morir y renace, que se mueve sin patas, sin las estructuras que los demás animales necesitan para desplazarse, como si las reglas ordinarias del movimiento no le aplicaran del todo. Apophis como serpiente no era una elección decorativa. Era una descripción precisa. Y el tamaño. Los textos egipcios son inconsistentes en muchas cosas, pero en el tamaño de Apophis son unánimes. Era enorme. Los textos hablan de una criatura de más de 40 metros, según algunas estimaciones de las descripciones jeroglíficas, aunque la escala en los textos religiosos egipcios no siempre es literal. Lo que importa no es la medida exacta, sino la proporción. Apophis era más grande que cualquier cosa que pudiera enfrentársele en términos puramente físicos. No podías vencerle con fuerza bruta. Eso es lo primero que hay que entender sobre Apophis. La batalla contra el cada noche no era una batalla en el sentido convencional de dos fuerzas que se enfrentan y una vence a la otra. Era algo más específico y más interesante. Era una batalla de contención. El objetivo no era matar a Apophis. Era imposible matar a algo que no había nacido, que no era una criatura en el sentido ordinario, sino una emanación del no ser. No puedes matar el no ser. El no ser es anterior a la muerte. La muerte ocurre dentro de la existencia. El no ser está fuera de ella. El objetivo era mantenerlo a raya. Contenerlo. Neutralizarlo durante el tiempo suficiente para que la barca pudiera pasar. No eliminarlo para siempre, sino empujarlo de vuelta a los márgenes donde pertenecía, al Nan del que había salido, lo suficiente para que el viaje pudiera continuar esa noche. Y mañana por la noche volvería. Siempre volvía. Esto es lo que hace de Apophis un concepto filosófico de una sofisticación que asombra para una civilización de 4000 años. Los egipcios no estaban diciendo que el mal puede ser derrotado definitivamente si eres suficientemente bueno o suficientemente poderoso. Estaban diciendo algo considerablemente más honesto y considerablemente más incómodo. Estaban diciendo que hay fuerzas en el universo que no pueden ser eliminadas. Que el no ser, la tendencia a la disolución, al caos completo, a la ausencia de orden y forma y existencia, es una fuerza permanente que existió antes del orden y que existirá siempre en los márgenes del orden como su contrapeso necesario. No se vence a Apophis. Se vive con Apophis. Se le contiene cada noche, se le empuja de vuelta cada noche, y se acepta que mañana habrá que volver a hacerlo porque esa es la naturaleza de la batalla. No un conflicto que tiene resolución final. Un equilibrio dinámico, que requiere mantenimiento constante. ¿Cuándo aparecía Apophis en el viaje? Los textos no son completamente consistentes en este punto, lo cual es interesante en sí mismo. En algunas versiones Apophis esperaba en la 7ª hora, justo después del punto de inflexión de la 6ª, en ese momento donde Ra era más vulnerable porque la muerte de la fusión con Osiris todavía era reciente y el renacimiento todavía era frágil. En otras versiones Apophis acechaba en múltiples puntos del viaje, como si la amenaza del no ser no estuviera localizada en un momento específico sino distribuida a lo largo de toda la noche, más intensa en ciertos momentos pero nunca completamente ausente. Esa segunda versión es la más filosóficamente coherente con lo que los egipcios entendían por Apophis. Si Apophis era una emanación del no ser y el no ser era la condición permanente de los márgenes del cosmos, entonces Apophis no podía estar solo en un lugar. Estaba en todos los lugares donde el orden era suficientemente débil para que el no ser pudiera filtrarse. Y en la Duat, donde el orden era más frágil que en ningún otro lugar del cosmos egipcio,
Eso significaba que Apophis era una presencia constante aunque sus ataques más directos ocurrieran en momentos específicos. La batalla nunca terminaba del todo. Ahora bien, ¿cómo se combatía a Apophis? Los textos describen varios métodos, y lo fascinante es que ninguno de ellos es puramente físico. El primero era la palabra. Los sacerdotes en los templos de Egipto recitaban cada noche textos específicos diseñados para debilitar a Apophis. Lo nombraban, lo describían, enumeraban sus características con el propósito de definirlo, de darle límites. Porque una cosa que tiene nombre y descripción tiene también límites. Y Apophis, que era la ausencia de límites, que era lo que hay cuando no hay forma ni definición, se debilitaba al ser definido. Nombrarlo no le daba poder, como le daba poder al guardián sin nombre de la segunda hora. Nombrarlo lo contenía. Lo hacía más pequeño. Le imponía una forma que su naturaleza resistía, pero que las palabras correctas podían mantener temporalmente. Las palabras como jaula. El segundo método era el fuego. Ra tenía un ojo. El ojo de Ra. Una entidad en sí misma, no simplemente parte de Ra, sino una emanación de su poder que podía actuar de forma independiente. El ojo de Ra podía lanzar fuego contra Apophis. No un fuego ordinario. El fuego del sol, la energía que hacía posible la vida y que en su forma más concentrada era capaz de quemar incluso aquello que no tenía forma física convencional. El fuego no mataba a Apophis. Pero lo dañaba. Lo debilitaba temporalmente. Lo hacía retroceder lo suficiente para que la barca pudiera seguir avanzando. El tercer método es el más inesperado, y el que conecta con lo que dijimos antes sobre Set. Set combatía a Apophis con lanza. No cualquier lanza. Los textos describen la lanza de Set como algo que solo él podía empuñar efectivamente contra Apophis, porque solo él tenía suficiente caos dentro para poder insertarse en el espacio de Apophis sin ser disuelto por él. Imagina intentar clavarle una lanza a algo que no tiene forma física consistente, que se expande y se contrae, que no tiene un cuerpo que perforar en el sentido convencional. Necesitas a alguien que pueda moverse en ese mismo espacio informe, que pueda seguir a Apophis en su falta de forma, que no necesite un cuerpo sólido que perforar porque conoce otras maneras de causar daño. Set era ese alguien. El caos combatiendo el no ser. No porque el caos sea bueno, sino porque es lo suficientemente parecido al no ser para poder alcanzarlo donde el orden no puede llegar. Esta es la paradoja más profunda de todo el mito de Ra. Que el orden, representado por Ra, no puede protegerse a sí mismo sin la ayuda del caos, representado por Set. Que la luz no puede sobrevivir la noche sin llevar consigo un poco de oscuridad. Que la pureza absoluta es, en los entornos más extremos, una vulnerabilidad y no una fortaleza. Los egipcios no veían esto como una contradicción. Lo veían como la naturaleza de la realidad. Y hay algo más sobre Apophis que los textos mencionan y que es quizás el detalle más perturbador de toda su descripción. Apophis no dormía. Nunca. Mientras Ra viajaba por la Duat, mientras la tripulación de la barca dormitaba los momentos de calma entre los peligros, mientras las almas de los muertos en sus regiones existían en ese estado latente que era su forma de descanso, Apophis permanecía completamente despierto y completamente activo. No se cansaba. No tenía el equivalente del agotamiento que resentía cada tarde al final del día. No había para Apophis un momento de vulnerabilidad comparable al de Ra al ponerse el sol. Era una presencia constante y completamente renovada cada vez que se enfrentaba a la barca. ¿Por qué? Porque el no ser no se cansa. El caos no necesita descanso. La entropía no se agota. La tendencia del universo hacia la disolución no tiene momentos de flaqueza. Solo el orden se cansa. Solo lo que tiene estructura y forma necesita renovarse, necesita dormir, necesita el ciclo de actividad y descanso que hace posible la actividad sostenida. El no ser no tiene ninguna de esas necesidades, porque no tiene ninguna de esas características. Y esa asimetría, el hecho de que Ra necesitaba el viaje nocturno para renovarse mientras que Apophis no necesitaba renovación de ningún tipo,
era la razón por la que la batalla nunca podía terminar en una victoria definitiva para Ra. Ra siempre llegaría al combate con la memoria de haber combatido antes. Con el peso acumulado de las noches anteriores. Con el conocimiento de que ganaría esta noche, pero tendría que volver mañana. Apophis siempre llegaría fresco. Los egipcios lo sabían y no intentaban ocultarlo. Y a pesar de eso, Ra hacía el viaje. Cada noche. Sin excepción. No porque tuviera garantizada la victoria, sino porque era lo que había que hacer. Porque el amanecer no ocurría solo y alguien tenía que garantizarlo, aunque el precio fuera un combate eterno contra algo que no podía ser derrotado definitivamente. Eso es Ra. No el héroe que vence al monstruo de una vez para siempre. El dios que hace lo que hay que hacer sabiendo que mañana tendrá que volver a hacerlo. Y en las horas que siguen al punto de inflexión, en las 6 horas que van desde el escarabajo en la oscuridad hasta el horizonte del amanecer, hay algo que los textos describen y que ninguna versión popular del mito de Ra menciona. Algo que le ocurre a Ra en las últimas horas del viaje, que no es solo el debilitamiento de Apophis ni el avance hacia la luz. Algo que le ocurre a él mismo, a su forma, a su naturaleza, que explica por qué el Ra que sale al amanecer no es exactamente el mismo que entró al atardecer. Y esa transformación, ese proceso específico de las últimas horas, es la parte del mito que más directamente habla de algo que todos experimentamos y que raramente entendemos del todo. La séptima hora era el momento donde todo podía perderse. No la sexta, aunque la sexta era la más profunda. La séptima era la más peligrosa porque era el momento donde Ra era simultáneamente lo más vulnerable que iba a ser en todo el viaje y lo más lejos del punto donde podía retroceder. La muerte de la sexta hora todavía era reciente. El renacimiento todavía era frágil. El escarabajo en la oscuridad era una promesa, pero todavía no era un hecho. Y Apophis esperaba en la séptima hora, con toda su extensión y todo su hambre de no ser. Los textos del libro de las puertas son especialmente detallados sobre la séptima hora. Describen a Apophis enrollado alrededor del camino de la barca de una manera que no dejaba paso. No bloqueando la puerta como un guardián normal, porque Apophis no era un guardián. Era algo más fundamental. Era la negación del camino mismo. La ausencia de la posibilidad de continuar materializada en la forma de una serpiente de 40 metros enrollada en el único paso disponible. La barca se detenía. Y aquí es donde los textos describen algo que en todas las versiones populares del mito se simplifica hasta perder lo más importante. La batalla de la séptima hora no la ganaba Ra. La ganaba la tripulación. Ra en la séptima hora no era el dios solar radiante que con un gesto de poder aplastaba a la serpiente del caos. Era algo diferente. Algo que los textos describen con una honestidad que resulta casi incómoda para un dios que se supone que es el principio de todo. Ra en la séptima hora necesitaba ayuda. Set se lanzaba desde la proa con su lanza. El ojo de Ra lanzaba fuego. Thoth pronunciaba las fórmulas que debilitaban la resistencia de Apophis. Sia percibía los puntos de vulnerabilidad que no eran visibles a simple vista. Daba autoridad a cada acción para que tuviera el peso necesario en un entorno donde las acciones ordinarias no tenían el mismo efecto que en el mundo de arriba. Todo el sistema de la tripulación funcionando simultáneamente. No en secuencia, no turnándose, sino todos a la vez en una coordinación que los textos describen como algo que había sido practicado y preparado específicamente para este momento. La séptima hora no era una sorpresa. Era la razón por la que la tripulación existía. Y juntos, Set con su lanza y el fuego del ojo y las fórmulas de Thoth y la percepción de Sia y la autoridad de lograban lo que ninguno habría podido lograr solo. Debilitaban a Apophis lo suficiente para que la serpiente retrocediera. Para que el camino volviera a existir. Para que la barca pudiera avanzar hacia la octava hora. No lo mataban. Lo empujaban de vuelta. Y Apophis, que no se cansaba y no moría, se retiraba a los márgenes de la Duat hasta la próxima noche con la misma paciencia sin forma del no ser que puede esperar porque no tiene prisa porque no tiene tiempo. La octava hora llegaba con el sabor específico del alivio que sigue al peligro máximo.
Los textos la describen como una región de transición, más tranquila que la séptima, pero no por eso sin sus propias exigencias. Era la hora donde Ra empezaba a recuperar algo que la fusión con Osiris y el combate contra Apophis habían consumido. No la energía exactamente, aunque eso también. Algo más específico que los textos llaman con una palabra que los especialistas traducen aproximadamente como forma. Ra había entrado en la Duat con una forma. La había transformado en la sexta hora, al fusionarse completamente con Osiris. La había comprometido en la séptima hora durante el combate con Apophis. Y ahora, en la octava, necesitaba recuperar la capacidad de tener forma de nuevo. No la misma forma que había tenido. Una nueva. La que iba a necesitar para el amanecer. Los textos dicen que en la octava hora Ra recibía la visita de dioses que venían específicamente para ese propósito. Dioses que en el mundo de arriba no tenían una función principal en el culto solar, pero que en la Duat, en la octava hora, cumplían un papel que ningún otro podía cumplir. Eran los que devolvían la forma. Los especialistas debaten qué representaban exactamente. La interpretación más extendida es que eran aspectos de la capacidad creadora de Ra, partes de su naturaleza que habían quedado dispersas durante el viaje y que en la octava hora se reunían de vuelta alrededor del núcleo que había sobrevivido la séptima. Como reunir los fragmentos de algo que se había roto. Como el mito de Osiris, de hecho. Isis reuniendo los pedazos del cuerpo de Osiris que Set había dispersado. Ra reuniendo los fragmentos de su forma que el viaje había dispersado. Los egipcios usaban el mismo patrón narrativo en múltiples mitos porque reconocían en él algo que era estructuralmente verdadero sobre cómo funciona la renovación. La renovación requiere primero dispersión. Tienes que deshacerte de la forma anterior para poder adoptar una nueva. No puedes transformarte sin pasar por el momento donde lo que eras ya no está completamente unido y lo que vas a ser todavía no está completamente formado. Ese espacio intermedio era la octava hora. La novena y la décima hora eran las de la recuperación progresiva. Los textos las describen con menos drama que las horas anteriores, porque el drama mayor había pasado. Lo que quedaba era el trabajo. La acumulación gradual de lo que se necesitaba para el amanecer. La barca avanzando hora por hora, región por región, con los guardianes que Thoth nombraba y las puertas que se abrían y las almas de los muertos que Ra iluminaba brevemente al pasar. Pero en las horas novena y décima había algo que los textos mencionan de pasada y que merece más atención de la que normalmente recibe. Ra lloraba. No en todas las versiones. No con la misma intensidad en todas las que lo mencionan. Pero hay textos que forman parte del corpus oficial de los escritos funerarios egipcios y que han sido encontrados en las paredes de tumbas reales, que describen a Ra en las horas finales del viaje con lágrimas. ¿Por qué lloraba Ra? Los especialistas dan varias interpretaciones. La más pragmática dice que las lágrimas de Ra eran simplemente rocío, que la humedad que aparece antes del amanecer en el Mediterráneo era interpretada como las lágrimas del dios solar al aproximarse a la luz. Una explicación poética de un fenómeno natural. Pero hay otra interpretación que los textos permiten y que es más rica. Ra lloraba por los que se quedaban. Por las almas de los muertos que había iluminado durante el viaje y que cuando la barca saliera de la Duat volverían a su oscuridad hasta la noche siguiente. Por todo lo que habitaba el mundo de la noche y que no podía salir de él. Por la Duat misma, que había atravesado y que seguiría siendo lo que era después de que él se fuera. El Dios que le daba vida al mundo de la luz, llorando por el mundo de la oscuridad que dejaba atrás. Eso no es la imagen de un Dios victorioso. Es la imagen de alguien que ha visto demasiado para poder simplemente alegrarse de la victoria. La 11ª hora era la de la preparación final. Los textos la describen como el momento donde todo lo que iba a ser necesario para el amanecer tenía que estar en su lugar. Los tripulantes de la barca tomando sus posiciones definitivas. Los últimos guardianes siendo nombrados por Thoth. La forma de Ra completándose. El escarabajo Khepri que había estado gestándose desde la sexta hora, alcanzando su forma final. Era la hora del después antes de que ocurriera el después. Y en esa 11ª hora,
los textos describen algo que me parece la imagen más extraordinaria de todo el viaje. Las puertas de la Duat que daban al amanecer, las puertas que separaban el mundo de la noche del mundo de la luz, estaban cerradas desde dentro. No porque Minos las hubiera cerrado, no porque hubiera un guardián malévolo impidiendo el paso. Estaban cerradas porque esa era su naturaleza. Las puertas entre los mundos siempre estaban cerradas por defecto. Abrirlas requería el acto específico de abrirlas. Y el acto de abrirlas no lo hacía Ra. Lo hacían las almas de los muertos que habitaban la región más cercana al amanecer. Las que más cerca estaban de la luz, aunque no pudieran salir a ella. Eran ellas las que empujaban las puertas desde dentro en la 11ª hora. Las que hacían el trabajo que permitía que el amanecer fuera posible. Los muertos abriendo las puertas para que el sol pudiera renacer. Los que habitaban la oscuridad haciendo posible la luz. Esa imagen dice más sobre el pensamiento egipcio que cualquier otra que haya encontrado en todos los textos que describen este viaje. Dice que el amanecer no es algo que los vivos reciben pasivamente. Dice que la luz del día es el resultado de un esfuerzo que viene de todos los lados, de los que están en el mundo de arriba recitando los textos correctos, de Ra haciendo el viaje, de la tripulación combatiendo y nombrando y percibiendo y dando autoridad, y de los propios muertos empujando las puertas desde dentro. El amanecer como acto colectivo. Como el resultado de que todo lo que existe, vivos y muertos, dioses y almas y entidades de la Duat, hiciera su parte. Y entonces la 12ª hora. La última. Los textos la describen con una brevedad que contrasta con el detalle de las horas anteriores. Como si no hubiera mucho que decir sobre el amanecer, porque el amanecer no necesita explicación. Lo que necesitaba explicación era todo lo que había que hacer para llegar a él. En la 12ª hora, Ra atravesaba las puertas que las almas habían abierto. La barca salía de la Duat. Y en el momento de cruzar el umbral, en el Ajet, en el horizonte donde los dos mundos se tocan, Ra completaba su transformación. Dejaba de ser Ra Osiris, el sol muerto que había viajado por la noche. Se convertía en Kepri. El escarabajo solar. El sol naciente. No el mismo Ra que había entrado por el horizonte occidental la tarde anterior. Algo que era Ra pero renovado. Ra que había pasado por la muerte, y había salido del otro lado. Ra que llevaba dentro la memoria de la Duat, el conocimiento de la oscuridad, la experiencia de haber combatido a Apophis y de haber llorado por los muertos y de haber visto su propia imagen en la 5ª hora. Ese Ra salía al amanecer. No más poderoso en términos de fuerza bruta. Más completo. Y ahora viene la pregunta, que este mito lleva 4000 años esperando que alguien se haga. No sobre Ra. Sobre ti. Porque el viaje nocturno de Ra no es solo la explicación mitológica de por qué sale el sol cada mañana. Es algo que ocurre en tu cuerpo cada noche con una precisión que los egipcios no podían conocer científicamente, pero que describieron con una exactitud que asombra. Y cuando veas la correspondencia entre lo que los textos del Amduat describen y lo que la neurociencia moderna ha descubierto sobre lo que ocurre mientras duermes, el mito va a tener un significado completamente diferente al que tiene ahora. Cada noche, sin que lo decidas, tu cerebro emprende un viaje. No lo recuerdas en su mayor parte. No tienes control sobre él. Ocurre independientemente de lo que quieras, de lo que pienses, de lo que hayas hecho ese día. Desde el momento en que te quedas dormido hasta el momento en que despiertas, algo en tu interior está atravesando algo que tiene una estructura, una geografía, unos peligros específicos y unas transformaciones necesarias que son tan regulares y tan predecibles que los científicos que las estudian pueden cartografiarlas con bastante precisión. Los neurocientíficos llaman a esa estructura ciclos de sueño. Los egipcios la llamaban el viaje de Ra. Y la correspondencia entre las dos descripciones, la de 4000 años y la de las últimas décadas, es suficientemente precisa para que valga la pena examinarla con atención. No porque los egipcios tuvieran neurociencia. No la tenían. No porque el mito sea una descripción científica del sueño en código. No lo es. Sino porque los egipcios eran observadores extraordinariamente atentos de la experiencia humana y habían notado, a través de generaciones de observación cuidadosa,
patrones en lo que ocurría entre el atardecer y el amanecer que eran reales, aunque no pudieran explicarlos en los términos que usamos hoy. El ciclo de sueño humano tiene fases. Empieza con el sueño ligero, la transición entre la vigilia y el sueño donde el cuerpo y la mente van soltando el mundo de arriba gradualmente. Como la primera hora de la Duat, la región de entrada donde las almas saludaban a Ra. El momento de transición donde todavía hay luz aunque ya no seas del todo parte del mundo iluminado. Luego el sueño más profundo. Las fases de sueño de ondas lentas donde el cuerpo repara, donde el sistema inmune trabaja, donde la memoria consolida lo que aprendió durante el día. Las horas centrales de la Duat donde Ra atravesaba las regiones más densas y más cargadas. Y luego el sueño REM. El sueño de los sueños. Los neurocientíficos describen el sueño REM con términos que son extraordinariamente similares a lo que los textos egipcios dicen sobre la sexta hora y las que siguen. Es la fase donde la actividad cerebral es más intensa, donde el cerebro procesa las emociones más difíciles del día anterior, donde integra experiencias nuevas con memorias antiguas, donde produce las narrativas de los sueños que son su manera de procesar lo que la vigilia no pudo procesar completamente. Es la hora más oscura del ciclo. Y es donde ocurre la mayor parte de la transformación. Los investigadores que estudian la función del sueño REM han llegado a una conclusión que los egipcios habrían reconocido sin dificultad. El sueño REM no es descanso en el sentido de ausencia de actividad. Es trabajo. Un tipo de trabajo específico que el cerebro no puede hacer cuando está despierto porque requiere un estado de activación diferente, una relación diferente con la información, una capacidad de conectar cosas que en la vigilia permanecen separadas. Sin sueño REM las personas no consolidan lo aprendido. Sin sueño REM las emociones difíciles no se procesan y permanecen activas, cargadas, disponibles para activarse ante estímulos menores porque nunca fueron completamente integradas. Sin sueño REM la memoria no funciona correctamente. Sin sueño REM, en resumen, el amanecer llega pero no eres el mismo que necesitas ser para aprovecharlo. Sin el viaje nocturno, Ra no renacería como Kepri. Saldría como lo que entró. Más viejo. Más agotado. Sin la renovación que solo la oscuridad puede producir. Vale. Pero hay algo más en la correspondencia que va más allá de la estructura. Está Apophis. Los neurocientíficos tienen un nombre para algo que ocurre durante el sueño que es funcionalmente casi idéntico a lo que los textos egipcios describen como los ataques de Apophis. Lo llaman fragmentación del sueño. Son los momentos en que algo interrumpe el ciclo normal, donde el proceso de procesamiento y renovación que debería estar ocurriendo se ve cortado, donde la continuidad del viaje se rompe. Las causas pueden ser muchas. Estrés, ansiedad, dolor físico, estímulos externos. Pero el resultado en todos los casos es el mismo. El proceso de renovación se interrumpe. El trabajo que el sueño estaba haciendo queda incompleto. Y la persona que despierta al día siguiente no ha completado el viaje nocturno. Ha combatido con Apophis y no ha podido empujarlo de vuelta. Apophis no duerme. El estrés no duerme. La ansiedad no duerme. Los problemas que no se han resuelto no duermen. Están ahí, en los márgenes, con la misma paciencia del no ser que puede esperar porque no tiene prisa, listos para interrumpir el ciclo en el momento donde eres más vulnerable. Los egipcios lo sabían. Y por eso construyeron todo un sistema de rituales nocturnos para ayudar a Ra a combatir a Apophis. Los sacerdotes que recitaban los textos, los himnos que se cantaban, las ofrendas que se hacían en los templos a horas específicas de la noche. Todo eso era, desde la perspectiva moderna, un sistema de apoyo al proceso de renovación nocturna. No magia. Comunidad. La idea de que el viaje nocturno, el proceso de renovación que ocurre en la oscuridad, no es algo que puedas hacer completamente solo. Que necesitas, de alguna forma, el apoyo de algo externo. De personas que hacen su parte para que tú puedas hacer la tuya. De rituales que crean las condiciones necesarias para que el viaje pueda completarse. Los egipcios hacían eso a escala de civilización. Toda Egipto participando colectivamente en asegurarse de que Ra pudiera renacer.
Piénsalo en términos modernos. Las condiciones que creas para tu propio sueño. Las rutinas. El ambiente. Las decisiones que tomas al final del día, sobre qué llevas contigo a la oscuridad y que intentas dejar fuera. Todo eso es tu versión del sistema que la tripulación de la barca y los sacerdotes de los templos construyeron para Ra. Algunos lo hacen bien. Crean las condiciones para que el viaje pueda completarse. Para que Apophis sea contenido. Para que la renovación ocurra. Otros no. Y el resultado, a largo plazo, es el mismo que los textos describen para Ra cuando el viaje no se completa. No una caída dramática y repentina. Una acumulación. Noche tras noche de viajes incompletos que van produciendo un agotamiento que se instala tan gradualmente que cuando te das cuenta ya está en todas partes. Ra que sale cada mañana un poco menos renovado que la mañana anterior. Hasta que el amanecer llega, pero no trae la luz que debería traer. Hay una tercera correspondencia que es quizás la más sorprendente. La imagen de Ra mirando su propia imagen en la quinta hora, ese momento de reconocimiento propio en la oscuridad, tiene un equivalente en la neurociencia del sueño que los investigadores han descubierto relativamente recientemente. Durante el sueño REM, el cerebro procesa preferentemente los eventos del día que tuvieron mayor carga emocional. Los que más importaron, los que más costaron, los que dejaron algo sin resolver. Y los procesa de una manera específica que los neurocientíficos describen como disminución de la reactividad emocional. Lo que significa que la misma memoria que antes de dormir tenía una carga emocional alta, que activaba el sistema de alerta, que producía las respuestas físicas del estrés, después del sueño REM tiene la misma información pero con menos carga. Ha sido procesada. Integrada. Vista desde una perspectiva que la vigilia no podía producir. La oscuridad le ha quitado el exceso. Ra mirando su imagen en la quinta hora, y viendo no el dios solar radiante, sino algo más pequeño y más real. El sueño REM tomando los eventos del día, con toda su carga emocional y devolviéndolos sin el peso que tenían. Más manejables. Más integrados. Más parte de la historia completa en lugar de amenazas flotantes en el presente. La misma función. 4000 años de distancia. Y luego está la imagen de los muertos empujando las puertas. Esa imagen que en el bloque anterior describí como la más extraordinaria de todo el viaje. Las almas de los muertos, las que habitan la oscuridad y no pueden salir de ella, empujando las puertas para que Ra pueda renacer. Los que se quedaron en la noche, haciendo posible la luz del día. ¿Qué son esas almas en términos modernos? Son las memorias. Las experiencias. Todo lo que viviste y que ya no está en el presente activo, pero que vive en algún lugar de tu historia personal. Lo que guardas en la oscuridad de lo que ya pasó. Los recuerdos de personas que ya no están, de situaciones que terminaron, de versiones de ti mismo que ya no existen pero que dejaron algo que todavía llevas. Y esas memorias, ese material que habita la oscuridad de tu historia personal, también empujan las puertas. También hacen su parte en el amanecer. Cada vez que el sueño integra algo, cada vez que el viaje nocturno conecta el presente con el pasado de una manera que produce comprensión nueva, es el material de la oscuridad haciendo el trabajo que el presente activo no puede hacer solo. Los muertos empujando las puertas. No como metáfora poética. Como descripción precisa de lo que ocurre cada noche en el cerebro de cualquier persona que complete el viaje. Hay una última cosa que quiero decir sobre esta correspondencia antes de cerrar el espejo. Los egipcios construyeron las pirámides orientadas de maneras específicas en relación con el sol y con las estrellas. Construyeron los templos con cámaras interiores orientadas para que la luz del sol entrara exactamente en ciertos momentos del año. Construyeron toda su civilización como un sistema de atención al ciclo solar porque entendían que ese ciclo era la condición de todo lo demás. Nosotros hemos construido una civilización que en muchos sentidos funciona exactamente al revés. Luces artificiales que borran la oscuridad. Pantallas que mantienen el cerebro en estado de vigilia cuando debería estar preparándose para el viaje. Horarios que ignoran el ciclo natural en favor de la productividad que puede extraerse de las horas de oscuridad.
Una cultura que celebra dormir poco como señal de compromiso y dedicación. Una cultura que combate a Apophis con cafeína y fuerza de voluntad en lugar de con el sistema completo que los egipcios entendían que se necesitaba. No estoy diciendo que los egipcios tuvieran razón en todo. Estoy diciendo que en esto, en la comprensión de que la oscuridad no es un tiempo muerto entre dos días activos, sino el espacio donde la renovación más profunda ocurre, tenían algo que nosotros hemos perdido. Que el viaje nocturno importa. Que Apophis es real, aunque lo llamemos de otras maneras. Y que sin completar el viaje, sin atravesar las 12 horas con lo que cada hora necesita, el amanecer llega pero que no. Sale algo. Pero no lo que podría haber salido. Y ahora la pregunta final. La que este mito lleva 4000 años haciendo, sin que nadie la haya respondido del todo, porque no tiene una respuesta única. Si Ra hace el viaje cada noche sin garantía de victoria, si Apophis siempre vuelve, si el amanecer siempre hay que ganárselo de nuevo, ¿qué significa eso para nosotros? No como metáfora del sueño. Como manera de vivir. Como respuesta a los ciclos de agotamiento y renovación que todos experimentamos y que todos atravesamos de maneras que a veces nos destruyen y a veces nos transforman. La respuesta que los egipcios encontraron es la más antigua y la más honesta que conozco sobre cómo se vive con la oscuridad sin ser destruido por ella. Cada noche, cuando te quedas dormido, tu cerebro empieza un viaje. No una metáfora del viaje. Un viaje real, con fases distintas, con regiones que tienen características específicas, con momentos de mayor peligro y momentos de recuperación, con un punto de máxima profundidad después del cual el movimiento se invierte y empieza el camino de vuelta hacia la vigilia. Los neurocientíficos lo llaman arquitectura del sueño. Los egipcios lo llamaban el viaje de Ra por la Duat. No voy a decir que los egipcios conocían la neurociencia. No la conocían en ningún sentido técnico moderno. No tenían instrumentos para medir la actividad cerebral ni vocabulario para describir las ondas cerebrales ni conocimiento de la biología del sueño que la ciencia ha construido en los últimos 100 años. Lo que tenían era algo diferente, y en algunos aspectos más impresionante. Tenían 4000 años de observación cuidadosa de lo que le ocurre a los seres humanos cuando la luz se va. Y habían construido alrededor de esa observación un sistema de descripción tan preciso que cuando lo comparas con lo que la neurociencia moderna ha descubierto, las correspondencias son difíciles de ignorar. Empecemos por lo más básico. El sueño humano tiene fases. No es un estado uniforme de inconsciencia que dura hasta que te despiertas. Tiene una estructura. Una progresión que se repite en ciclos de aproximadamente 90 minutos a lo largo de la noche, con cada ciclo llevando al durmiente más profundo y luego de vuelta hacia la superficie antes de iniciar el siguiente descenso. La primera fase es la más superficial. El cuerpo se está relajando. La consciencia se está retirando del mundo exterior, pero todavía está cerca de la superficie. Es fácil despertar en esta fase. Un ruido suave es suficiente. Un cambio de luz. Algo que en la Duat sería equivalente a la primera hora, la región de entrada, donde la oscuridad todavía no es total y las almas saludan a Ra porque la barca todavía está cerca del umbral. La segunda y tercera fase llevan más adentro. El cuerpo se relaja más completamente. La temperatura baja. El ritmo cardíaco disminuye. El cerebro produce ondas más lentas y más amplias que las de la vigilia, como si el pensamiento se estuviera moviendo a una escala diferente. Las cosas pequeñas y rápidas del día dejan paso a procesos más lentos y más profundos. Y luego llega el sueño profundo. El sueño de ondas lentas que los neurocientíficos llaman sueño delta. La región más profunda del ciclo. El punto más alejado de la vigilia. El momento donde el cerebro hace algunas de las cosas más importantes que hace durante la noche: consolidar memorias, reparar tejidos, procesar emociones que durante el día no hubo tiempo de procesar completamente. La sexta hora de la Duat. El punto de máxima profundidad, donde Ra se fusionaba con Osiris, y comenzaba el renacimiento. Los neurocientíficos han descubierto que durante el sueño profundo el cerebro no está quieto. Está extraordinariamente activo, solo que de una manera diferente a la actividad de la vigilia.
Hay una limpieza que ocurre, literalmente, una limpieza física del cerebro donde el líquido cefalorraquídeo circula con más eficiencia y elimina los residuos metabólicos que se han acumulado durante el día. Incluida la proteína beta-amiloide, cuya acumulación está asociada con el Alzheimer. El cerebro se lava a sí mismo durante el sueño profundo. La muerte y el renacimiento de Ra en la sexta hora, como descripción mitológica de la limpieza neurológica nocturna. No digo que los egipcios supieran eso. Digo que la imagen que construyeron para describir lo que ocurre en el punto más profundo de la noche es extraordinariamente coherente con lo que la ciencia ha encontrado. Luego viene el sueño REM. El sueño de movimientos oculares rápidos. El sueño donde ocurren la mayoría de los sueños que recordamos al despertar. El sueño donde el cerebro está tan activo que en las mediciones de electroencefalograma se parece más a la vigilia que al sueño profundo. El cerebro completamente encendido pero desconectado del cuerpo, que en el REM está en un estado de parálisis temporal que impide que actuemos físicamente lo que estamos soñando. El cerebro viajando mientras el cuerpo duerme. Ra viajando por la Duat. En el sueño, REM el cerebro hace algo que los neurocientíficos describen como consolidación emocional. Procesa las experiencias emocionalmente cargadas del día, las integra, las conecta con experiencias anteriores similares, las coloca en el contexto más amplio de la historia del individuo. Es, en términos neurológicos, el proceso por el que las experiencias difíciles se convierten gradualmente en algo que se puede sostener. Por el que el dolor reciente se vuelve, con el tiempo y con suficientes noches de sueño, algo que ya no paraliza aunque no haya desaparecido. La batalla contra Apophis cada noche. No la eliminación del no ser. La contención. El empuje de vuelta hacia los márgenes. La gestión de lo que no puede ser eliminado, pero puede ser mantenido a una distancia que permite seguir adelante. ¿Lo ves? No estoy forzando la correspondencia. La correspondencia está ahí. Y hay más. Los neurocientíficos han descubierto que la privación de sueño tiene efectos que van mucho más allá del cansancio. Una noche sin dormir deteriora la función cognitiva de manera comparable a una intoxicación alcohólica moderada. Varias noches sin dormir producen alucinaciones, deterioro severo del juicio, alteraciones emocionales que en algunos casos son indistinguibles de ciertos estados psicóticos. Los egipcios no tenían esa investigación. Pero sabían que si Ra no completaba el viaje, el amanecer no llegaba. Y sabían que si el amanecer no llegaba, el mundo se deshacía. No en sentido metafórico. En sentido literal, dentro de su cosmología. Sin el viaje nocturno de Ra, sin la batalla contra Apophis, sin la renovación que solo la Duat podía producir, el mundo no podría continuar siendo mundo. La privación de sueño deshace el mundo. Los egipcios lo sabían. Ahora piénsalo desde otro ángulo. Los textos que describen el viaje de Ra por la Duat fueron escritos en las paredes de las tumbas reales del Valle de los Reyes. Los faraones querían que su viaje después de la muerte fuera el viaje de Ra. Querían morir y renacer con el sol. Querían que su paso por el mundo de los muertos siguiera la misma ruta que Ra recorría cada noche. ¿Por qué? Porque entendían que el viaje de Ra era el modelo del proceso de transformación. Que si querías salir del otro lado de algo difícil, si querías llegar a un amanecer después de haber atravesado una oscuridad completa, necesitabas seguir el mismo patrón. Descender hasta el punto más profundo. No evitarlo. No rodear la oscuridad. Ir al centro de ella. Fusionarte con lo que temes. Convertirte temporalmente en lo que más te asusta para poder atravesarlo. Combatir lo que no puede ser eliminado, pero que tiene que ser contenido. Y confiar en que en el punto más profundo de la oscuridad, cuando todavía quedan horas antes del amanecer, el escarabajo ya está empujando su esfera. El renacimiento empieza antes de que sea visible. Los faraones querían ese viaje porque entendían que era el único que lleva a algún sitio. El otro viaje, el que intenta evitar la oscuridad, el que da rodeos alrededor de la Duat en lugar de atravesarla, ese viaje no lleva al amanecer. Lleva a quedarse en el horizonte, en el Ajet, en el umbral entre los mundos,
sin poder entrar completamente en la oscuridad pero sin poder quedarse en la luz. Sin transformación. Sin renovación. Sin el Ra Osiris que muere en la sexta hora, y sin el Kepri que nace en la 12ª. Solo el Ra del atardecer. Anciano. Agotado. Sin haber completado el ciclo que haría posible el amanecer. Los egipcios tenían una palabra para ese estado también, aunque no la aplicaban a Ra sino a las almas que no completaban el viaje de la Duat correctamente. Las llamaban los perdidos. No los condenados, que es una categoría que implica juicio moral. Los perdidos. Los que estaban en la Duat sin mapa, sin tripulación, sin conocimiento de los nombres y las fórmulas, dando vueltas en la oscuridad sin encontrar las puertas que llevaban al siguiente nivel. Perdidos no por maldad, por falta de preparación. Y eso, de nuevo, dice algo específico sobre cómo los egipcios entendían la relación entre el conocimiento y la supervivencia en la oscuridad. No basta con ser bueno para atravesar la Duat. Tienes que saber cómo atravesarla. Tienes que tener el mapa. Los nombres. La tripulación correcta. El conocimiento de qué herramienta funciona en qué región y cuándo cambiar de herramienta porque la que usabas ya no sirve. La oscuridad no es un examen moral. Es un examen de preparación. Y la preparación se hace en la luz. Antes de que llegue la noche. Antes de que la oscuridad sea completa y el tiempo de aprender haya pasado. Por eso los textos estaban en las tumbas. No como decoración. Como equipamiento. Los faraones que iban a morir y a hacer el viaje los llevaban consigo porque sabían que los iban a necesitar. Que en algún momento de la travesía de la Duat iban a encontrar una puerta sin nombre y necesitarían a Sia. Iban a encontrar a Apophis y necesitarían a Set. Iban a llegar al punto más profundo y necesitarían saber que el escarabajo ya estaba empujando. Necesitarían saber que el amanecer empieza en la oscuridad. Mucho antes de que sea visible. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. No sobre los faraones, ni sobre la neurociencia del sueño, ni sobre la arquitectura de la Duat. Sobre ti. Sobre lo que haces con una historia que lleva 4000 años describiendo algo que ocurre cada noche en tu cuerpo y en tu mente. Sobre los apophis que tienes en tu propia Duat y sobre la tripulación que llevas contigo o que te falta. Y sobre una cosa más que quiero decirte antes de cerrar esta historia. Algo sobre el nombre egipcio del amanecer y lo que ese nombre, esa sola palabra, lleva dentro. Porque es la palabra más esperanzadora que he encontrado en ninguna mitología de ninguna cultura, y merece ser la última imagen que te lleves de esta noche. La palabra egipcia para amanecer era Kepri. No exactamente. Kepri era el nombre del dios del sol naciente, el escarabajo que empujaba la esfera solar sobre el horizonte cada mañana. Pero en el pensamiento egipcio el nombre del dios y el nombre del fenómeno que representaba no eran categorías separadas. Kepri era el amanecer y el amanecer era Kepri. Nombrar uno era invocar el otro. Y la raíz de la palabra Kepri en el egipcio antiguo era el verbo keper, que significaba transformarse. No simplemente cambiar. No simplemente moverse de un estado a otro. Transformarse en el sentido más completo y más irreversible. Convertirse en algo que antes no eras. El tipo de cambio que no puede deshacerse porque lo que eras antes ya no existe de la misma manera. El amanecer como transformación. No como repetición. No como el regreso del mismo sol que se fue la tarde anterior. Como la llegada de algo que es el resultado de una transformación que ocurrió en la oscuridad y que no habría sido posible sin ella. Los egipcios nombraron el amanecer con la palabra que significa transformarse. Piénsalo. En 4000 años de civilización, con todo el vocabulario que construyeron, con toda la sofisticación teológica que alcanzaron, eligieron para el fenómeno más esperado y más celebrado de cada día la palabra que describe el proceso más difícil que existe. No eligieron la palabra para luz. No eligieron la palabra para calor. No eligieron la palabra para regreso, o para continuación, o para ciclo. Eligieron transformación. Porque sabían que lo que salía cada mañana no era lo mismo que lo que había entrado la tarde anterior.
Que el viaje cambiaba a Ra de maneras que no podían deshacerse. Que el Ra del amanecer era más que el Ra del atardecer, no a pesar de la noche, sino gracias a ella. Eso es Kepri. Eso es el amanecer. Y ahora la pregunta, que este mito lleva 4000 años esperando que alguien se haga en primera persona. ¿Cuál es tu Duat? No en términos mitológicos. En términos reales, concretos, los que aplican a tu vida específica en este momento específico. ¿Qué oscuridad estás atravesando, o has atravesado, o sabes que vas a tener que atravesar? ¿Qué región de la Duat es la tuya? Porque todos tenemos una. No la misma. Las Duat son personales. Tienen la geografía específica de la historia de cada persona, los peligros específicos que corresponden a los miedos específicos de cada uno, los guardianes con nombres específicos que solo tú conoces porque son los guardianes de las puertas que solo tú tienes que atravesar. Pero la estructura es la misma. La misma que los egipcios describieron en las paredes del Valle de los Reyes hace 3000 años. La misma que Ra recorre cada noche. La misma que tu cerebro recorre mientras duermes, aunque no recuerdes el viaje por la mañana. Descenso hacia la profundidad. Punto de máxima oscuridad. Combate con lo que no puede ser eliminado, pero debe ser contenido. Reunión de los fragmentos dispersos. Ascenso gradual. Puertas que se abren. Amanecer. No siempre en ese orden exacto. No siempre con la misma duración en cada fase. Pero siempre con esa estructura subyacente que los egipcios identificaron y documentaron con una precisión que 4000 años después todavía asombra. Déjame hablarte de la tripulación. Porque una de las cosas más importantes que el mito de Ra dice, una de las cosas que más directamente aplica a cómo atravesamos nuestras propias Duat, es que Ra no viajó solo. No porque no pudiera. Ra era el dios más poderoso del cosmos egipcio. Si hubiera querido hacer el viaje solo, en términos de poder bruto, probablemente podría haberlo intentado. No lo hizo. Llevó una tripulación porque entendía algo que el poder bruto no te enseña. Que hay tipos de oscuridad que no pueden atravesarse solos. Que hay regiones de la noche donde lo que necesitas no es más de lo que ya tienes, sino algo diferente de lo que ya tienes. Que la fortaleza de una sola entidad, aunque sea extraordinaria, no sustituye a la diversidad de capacidades de un sistema bien construido. Set para lo que solo el caos puede alcanzar. Tot para lo que solo el conocimiento puede abrir. Sia para lo que solo la percepción puede ver. U para lo que solo la autoridad puede sostener. ¿Cuál es tu tripulación? No en el sentido de qué personas están en tu vida, aunque eso también importa. En el sentido de qué capacidades llevas contigo cuando entras en la oscuridad. ¿Tienes a tu Set? Ese aspecto de ti mismo que puede ir a lugares donde tu versión más ordenada y más luminosa no puede llegar. Que puede mirar de frente lo que te asusta sin ser disuelto por ello, porque lleva dentro suficiente oscuridad para no ser completamente extraño en ese entorno. ¿Tienes a tu Tot? El conocimiento de los nombres. Los mapas que alguien que fue antes que tú dejó para que quien viniera después no tuviera que empezar desde cero. Los textos en las tumbas. Los libros, los terapeutas, las personas que han atravesado algo parecido y pueden decirte qué hay en la segunda hora y cómo se llama el guardián de la tercera puerta. ¿Tienes atusia? La capacidad de ver lo que realmente es una cosa más allá de lo que parece ser. Que es quizás la más difícil de cultivar porque requiere el tipo de honestidad que la oscuridad exige y que en la luz del día podemos evitar más fácilmente. ¿Tienes a tú? La autoridad de decir lo que es verdad y que eso tenga peso. No la autoridad que otros te dan. La que viene de dentro. La que hace que tus palabras, cuando describes lo que estás viviendo, tengan el efecto de hacerlo real y manejable en lugar de dejarlo amorfo e incontrolable. La tripulación no es opcional. Es la diferencia entre atravesar la Duat y perderse en ella. Y ahora lo más difícil. Apophis. Tu Apophis. Todos tenemos uno. Esa cosa que no puede ser eliminada, pero que tiene que ser contenida. Que vuelve cada noche con la misma frescura con que Apophis volvía a la séptima hora de cada viaje.
que no se cansa aunque tú te canses, que no necesita descanso aunque tú lo necesites. Puede ser la ansiedad. Puede ser el miedo a no ser suficiente. Puede ser el peso de algo que ocurrió hace mucho y que sigue pesando aunque hayas hecho todo lo que se puede hacer con ello. Puede ser la tendencia a la disolución, al no ser, que en los seres humanos toma la forma de la depresión o del vacío, o de esa sensación de que las cosas no tienen sentido aunque objetivamente tengan todo el sentido del mundo. No vas a eliminarlo. Lo siento. No es lo que quieres escuchar, pero es lo que los egipcios sabían y lo que 4000 años de pensamiento humano sobre la oscuridad han confirmado repetidamente. Hay apophis que no se eliminan, que son parte de la condición humana de una manera tan fundamental como Apophis era parte de la condición del cosmos egipcio. Lo que puedes hacer es lo que hacía Ra. Contenerlo. Empujarlo de vuelta cada noche. Usar la tripulación completa en el momento de máximo peligro. No el orden solo. No la luz sola. Todo lo que tienes, incluido tu set, incluida la oscuridad que llevas dentro y que en ese momento es tu herramienta más específica. Y saber que mañana tendrás que volver a hacerlo. No como condena. Como la naturaleza del viaje. Ra no se quejaba de que Apophis volviera cada noche. No en los textos, no en ninguna parte del corpus de escritos que describen el viaje. Lo encontraba, lo combatía con todo lo que tenía, lo empujaba de vuelta, y seguía avanzando. Eso no es resignación. Es lo más parecido al coraje que he encontrado en ninguna mitología de ninguna cultura. La disposición a hacer lo que hay que hacer sabiendo que mañana habrá que volver a hacerlo. Sin la garantía de la victoria definitiva. Con la certeza de que si lo haces, si reúnes la tripulación y avanzas y combates y no te rindes en la séptima hora cuando todo parece más oscuro que nunca, el escarabajo que ya está empujando en el corazón de tu oscuridad va a llegar al horizonte. Khepri. Transformación. El amanecer que no es el regreso a lo que eras antes de la oscuridad. Es lo que eres después de haberla atravesado. Y eso, exactamente eso, es lo que los egipcios estaban describiendo cuando construyeron sus pirámides orientadas al sol naciente. Cuando decoraron las tumbas de sus reyes con el viaje de Ra. Cuando recitaron cada noche durante 3000 años los himnos que ayudaban a Ra a atravesar la Duat. No estaban adorando al sol. Estaban recordándose a sí mismos que la oscuridad tiene una salida. Que el amanecer es posible. Que la transformación, aunque duela y aunque lleve tiempo y aunque requiera atravesar la séptima hora con todo lo que eso implica, produce algo que ninguna otra cosa produce. Un Ra que ha visto la Duat. Un Khepri que sabe lo que cuesta el amanecer. Una luz que lleva dentro la memoria de la oscuridad que la hizo posible. Gracias. Gracias de corazón por haber estado aquí esta noche, viajando con Ra por las 12 horas de la Duat, desde la primera región donde las almas saludan a la barca hasta la 12ª puerta donde los muertos empujan desde dentro para que el sol pueda salir. Esto es lo que hacemos en mitos y sueños. Buscar en las historias más antiguas que tenemos las respuestas a las preguntas que seguimos haciéndonos. Encontrar en los jeroglíficos de 3000 años algo que todavía habla de lo que somos y de lo que necesitamos. Si este viaje te dio algo, si en algún momento reconociste tu propia Duat o tu propio Apophis o el escarabajo que ya está empujando en tu oscuridad aunque todavía no puedas verlo, dímelo en los comentarios. Una palabra vale. Lo que te llevaste. Y si puedes, dale like y suscríbete a Mitos y Sueños si todavía no lo has hecho. Es la manera de que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. De que el viaje siga viajando, como llevan viajando estos textos desde las paredes del Valle de los Reyes hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. Que tu Duat tenga buena tripulación. Y que Khepri llegue siempre al horizonte.